otra tarea, con otra meta, pero el segundo grupo es encabezado por este hombre, por Esdras. Y no hemos visto otra cosa que el ejemplo de un hombre de Dios, de un hombre que conocía a Dios, de un hombre docto, dicen ahí, capítulo 7, en las Escrituras, en vivir las Escrituras y en enseñar las Escrituras. Y esto tiene un efecto, obviamente, que es lo que estamos viendo, de un creyente verdadero, en el ejemplo de Esdras, y lo que sucede en un creyente verdadero cada vez que se enfrenta o está ante el pecado. Y estamos aprendiendo a evaluar cómo nosotros pensamos y sentimos acerca del pecado. Y hemos visto que a veces somos no tan conscientes de lo que el pecado es. Escuche esto, de lo que el pecado significa y es para Dios, que es lo más importante. Nos hemos dado cuenta también que tenemos un concepto de pecado muy pequeño, y la Escritura, o la manera en que Dios lo puede poner en el corazón de Esdras y escribirlo en este libro, nos ha impactado de una manera tan impresionante que a veces nos hemos visto tal vez confrontados y expuestos ante la perspectiva de lo que el pecado es para Dios, que es lo más importante. Y esto ha hecho que seamos cada vez más sensibles al pecado y que lo empecemos a aborrecer como Dios lo aborrece. A veces nosotros no pensamos de qué manera Dios aborrece el pecado y minimizamos, argumentamos, justificamos el pecado. Pero Dios nos ha estado enseñando en este capítulo 9 la manera en que Dios ve el pecado y de qué manera, y lo cantamos ahorita, a veces no somos conscientes de eso. Dios está, ya lo estudiamos, solo quiero recordárselo, está airado con el pecador no arrepentido. Y lo vimos a través de múltiples pasajes. Dios está enojado, está airado. Por eso es que dice Romanos que cuando éramos, aún siendo enemigos de Dios, Él nos salvó por medio del perdón de nuestros pecados. Bueno, ya no quiero recordar esto, hermanos, pero es muy importante porque Esdras capítulo 9 nos está enseñando la manera de reaccionar de un verdadero creyente ante el pecado. Ya vimos que hizo cosas raras, arrancarse la barba, desgarrarse las vestiduras, que ya lo estudiamos qué significaba en ese momento. Pero a partir del versículo 5, que es donde le pido que me acompañe ahí con su Biblia, comienza otra reacción de este hombre de Dios, que es importante nosotros aprendamos de lo que Dios quiere enseñarnos. Y del versículo 5 hasta terminar en el versículo 15, vemos una oración de Esdras. Vemos que él está frente a todo el pueblo de Israel que va a hacer sacrificios de holocaustos para perdón de los pecados. Hacían dos, el pueblo de Israel, ya estando en ese templo restaurado, se habían olvidado de los sacrificios de los holocaustos y de repente comenzaron a hacerlos, pero usted ya se acuerda lo que está pasando. Hay pecado en Israel, hay pecado en los líderes religiosos, y viene la denuncia de un hombre de Dios para mostrarnos a través de lo que estamos estudiando cómo debe reaccionar un creyente ante el pecado. ¿Ok? Entonces vea lo que dice, ya estudiamos el versículo 5 al 7, de todos modos le voy a dar lectura para que usted recuerde. Dice Esdras capítulo 9 versículos 5 al 7. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas. Y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo,
y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Entonces estos primeros 3 versículos nos enseñan que Esdras, después de que algunos sacerdotes, levitas y religiosos que amaban a Dios, que temían a la palabra de Dios, y después de que Esdras está ahí 4 o 5 meses exponiendo la palabra de Dios continuamente, estos hombres, este pequeño grupo de hombres, usted lo puede ver en los versículos 1 al 4, van y le dicen a Esdras: Esdras, el pueblo y mayormente los líderes religiosos, los sacerdotes y los levitas, están en gran pecado. ¿Cuál era ese gran pecado? Que estaban divorciándose así, tan fácil, e iban y se tomaban mujeres de otras naciones, de otros pueblos que no eran el pueblo judío, y se estaban casando con ellos, pero eso no era tal vez el pecado más grande, sino el pecado más grande es que estos hombres y el pueblo en general estaban copiando todas las abominaciones de estos pueblos que religiosamente adoptaban ellos mismos. Ya lo vimos, ¿cuáles eran estas abominaciones? Sacrificios humanos de pequeños entregados a otros dioses, y era lo que tenía a Esdras conmovido. Esdras no podía entender cómo tan fácil, después de 70 años de cautiverio, el pueblo nuevamente le estaba dando la espalda a Dios, le estaba dando la espalda a su propia nación, dejando a sus mujeres, sobre todo a los hombres, y buscando casarse con estas mujeres que tenían otras tradiciones religiosas. Esto es algo impresionante, y ellos no se daban cuenta. Y aunque su conciencia les podía lastimar porque tenían la ley, hermanos, desde Éxodo, Deuteronomio, Levítico, y la conocían, porque les enseñaron de pequeños que no podían mezclarse con otras naciones y sobre todo copiar sus abominaciones, sus tradiciones. Ellos habían sido enseñados y su conciencia no estaba tan sensible para hacerlo tan fácilmente. Esto era lo que estaba ocurriendo. Y entonces le dicen a Esdras en el versículos 1 al 4 se queda atónito, ya lo estudiamos, pero comenzamos a estudiar la semana pasada que Esdras, el versículo 5 nos dice que a la segunda hora, en el segundo sacrificio, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, él está atónito, pero de repente se levanta, que es lo que estamos leyendo aquí, se levanta de su aflicción después de haberse rasgado las vestiduras, y dice: me postré de rodillas y extendí mis manos, que también ya estudiamos qué significa esa posición. Una dependencia completa del Dios a quien le va a empezar a hablar, a quien le va a empezar a orar. Pero lo impresionante después de esta primera actitud es que comienza con la siguiente oración: Dios mío, confuso y avergonzado estoy. Y dijimos, Esdras tiene 4 meses ahí, hermanos. Esdras está predicando la palabra de Dios, está haciendo una reforma, está levantando la vida espiritual de un pueblo adormilado, en donde hacían los sacrificios por tradición, por una religión ya. En la mañana y en la tarde ellos llevaban los animales, los sacerdotes los recibían y quemaban a los animales y se volvían a ir a sus casas a seguir pecando. Esa era la condición en la que se encontraba el pueblo, y ellos pensaban que estaban haciendo bien, que cumplían con quemar esos animales para expiación de los pecados, y podían pecar de una manera tan fácil. Decían: bueno, mañana volvemos a quemar animales en la mañana y en la tarde, y era como el permiso para seguir pecando. Y entonces Esdras dice: confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro. Y dijimos: bueno, ¿por qué Esdras tenía que estar avergonzado, confuso, y tenía vergüenza tan solo de levantar su rostro? Y aún más, vea lo que dice el versículo 6, lo que sigue. No quería levantar su rostro, dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Y luego dice: nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Nuestros? Él no había hecho nada. ¿Ya lo recordó que lo vimos hace 8 días?
Esdras no había pecado, él no había, no nos da el relato, el pasaje de que había dejado a su esposa, de que se había ido a buscar también mujeres de otras naciones para mezclarse, para cometer abominaciones, levantar ídolos. No lo había hecho, pero él dice, nuestras iniquidades. ¿Qué estamos aprendiendo en estos versículos? 4 marcas de una oración confesional que te van a ayudar a ver un arrepentimiento genuino. O sea, si nosotros como creyentes no sabemos cómo orar cuando nosotros pecamos, este es un gran ejemplo. Y el punto que estamos viendo, el primero que ya vimos, es la oración confesional de arrepentimiento, la oración que muestra que hay un dolor por el pecado, una conciencia plena por el pecado, lo reconoce completamente. De una misma manera, sabe que se equivocó. Este es un ejemplo de un creyente que no quiere justificarse, que no quiere señalar a los demás de lo que ha hecho, sino que él va, y aún no habiendo pecado, va delante de Dios con la misma vergüenza, confusión, con el mismo dolor, y echa sobre sí pecados que él no ha cometido. ¡Qué ejemplo de un creyente verdadero! Vimos que nuestra naturaleza, hermanos, pues no es así, pero va en ese camino. Que nuestra naturaleza pecaminosa con la cual seguimos trabajando, seguimos luchando, es que, pues en lugar de hacer nuestros los pecados de las personas con las que nos relacionamos, con las que sociabilizamos, es normalmente decir, es que él hizo esto. Y si llegamos a orar por él, Señor, trata con su vida, muéstrale su pecado, muéstrale que ha hecho mal, muéstrale que reaccionó mal contra mí, que no me habló de la manera en que debía hablarme. Y entonces en la oración confesional, en lugar de confesar nuestros propios pecados, estamos confesando el pecado de la persona que me ofendió. Pero no vemos eso en Esdras. ¿Cómo podía Esdras hacer suyos los pecados del pueblo de Israel? Para que nosotros podamos seguir este ejemplo y saber cómo lograr hacer y que nos duelan. No se trata de una oración fingida y decir, ay, bueno, como bien Esdras, entonces, Señor, ayúdame con el pecado, Señor, que hemos cometido entre padres e hijos, entre esposos, con mis vecinos, son nuestros pecados. No es tan fácil. Por eso es que quiero recalcar, hermanos, antes de pasar al segundo punto, cómo lograr orar de una manera en que los pecados de otras personas que me afectan a mí, los haga míos en una oración, pidiéndole a Dios perdón, tanto por los pecados que cometieron contra mí, como lo que yo sentí, cómo reaccioné y cómo pensé cuando recibí esos pecados. Vimos que la única manera de hacerlo es estando expuesto, pegado a las Escrituras como Esdras lo estaba. No hay de otra. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra bondad limitada a donde vamos a ir y vamos a decirle, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a no hacer esta ofensa tan grande. Y ahí estamos orando con Dios, en lugar de seguir el ejemplo de lo que hoy estamos aprendiendo y decir, Señor, si bien es cierto, quiero pedirte perdón, porque este pecado que cometieron contra mí me hace sentir esto y yo no quiero sentirlo. Yo no quiero sentir esto que quiere hacer que yo tenga pensamientos de venganza. No quiero seguir odiando a la persona que me lastimó, porque reconozco su naturaleza, y escuchen esto, hermanos, es la misma que yo tengo. Y si no es creyente, aún más, porque, Señor, ¿sabes qué? Esta persona, yo te conozco, Señor, te estoy conociendo y estoy sintiendo este dolor, esta tristeza, este enojo, pero esta persona no te conoce. Y sin seguir en tu camino, Señor, es más grande, Señor, mi ofensa que la que Él me ha hecho. Pero ¿cómo se llega a eso? Viendo quién soy yo en la Escritura. Viéndome a la luz de lo que la palabra de Dios dice de mí. Leer y escudriñar las Escrituras para yo ver continuamente, de continuo mi pecado, mi maldad, la tendencia que tiene la naturaleza humana de un verdadero creyente, pero que la carne sigue ahí. Ahí está la carne. Hermanos, si tú
aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, hubo arrepentimiento y fe en tu mente y en tu corazón, seguramente tú vas a estar en el cielo. Vamos a estar ahí. Pero mientras estemos en esta tierra, nuestra carne sigue luchando, se sigue equivocando. Primera de Juan lo dice claramente, ¿lo recuerdas? El que dice que no tiene pecado, miente y hace pasar por mentiroso a Dios. Entonces, ¿qué testimonio le damos a quien no cree en Cristo? A quien le cuesta trabajo rendir su vida a Cristo. De perfección y de maquillaje, no. Demostrarle que nos seguimos equivocando, pero que cuando nos equivocamos, tomamos el ejemplo de un Esdras, porque fui enseñado con un ejemplo como él, y entonces voy y confieso mis pecados, y me arrepiento continuamente, y pido perdón continuamente. Eso impacta más a una persona que a uno que no cree en Cristo. No vamos y les mostramos una careta de perfección porque no somos, y a veces hasta nos señalan de hipócritas. Si no tomamos el ejemplo de este gran hombre, tomamos el pecado de ellos y nuestro propio pecado para levantarlo delante de Dios y entonces pedirle perdón a Dios. Porque también en Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso mi énfasis en llegar, antes de pasar al punto 2, en que recordemos este gran ejemplo de una oración confesional que reconoce completamente su pecado. Y el ejemplo enorme es el de Esdras. Nuestras iniquidades han llegado cubiertas en nuestra cabeza. Explicamos esa frase. El pecado de nuestros padres, ese de continuo mal. Pero ahora vamos al segundo punto para que siga viendo usted, se siga maravillando del ejemplo de una oración confesional. Entonces, recordemos, practíquelo esta semana, hermano, hermana, practíquelo. Vaya a Dios confesando su propio pecado y el pecado de los demás como si fuera suyo. Hágalo, inténtelo, vaya a Dios rendido. Porque si no, usted va como esos dos hombres que fueron en el Nuevo Testamento y los evangelios nos cuentan, un fariseo y un publicano. ¿Recuerda esa historia? El fariseo dijo algunas palabras similares a las de Esdras, mientras el fariseo actuaba como el pueblo de Israel en tiempos de Esdras. No era consciente de su pecado y por eso decía, Señor, yo hago esto, yo doy diezmos, yo hago esto. Lo que estos hombres en Esdras hacían, hacemos sacrificios a diario, 2 veces. Pero dice que el publicano decía, sé propicio a mi pecador, y que tampoco levantaba la vista. Hágalo, por favor. Luche esta semana por ir, y cuando vaya a orar, a confesar sus faltas, a ir a pedir perdón, acepte su pecado. Lo que la conciencia le esté mostrando que usted hizo mal, de pensamiento, palabra o acción. No se tarde mucho, hermano. No se tarde mucho, porque si usted se tarda demasiado, si yo me tardo, nos tardamos demasiado en ir rápidamente a pedir perdón, escuche, empezamos a orar con nosotros mismos. Y ahí hay un peligro grande. No, es que sí, la verdad yo sí contesté feo. Pero incluso, con Dios. Pero no fue por nada. O sea, Él también me dijo. Ella también lo hizo. Y empezamos a justificarnos. No vemos el ejemplo de Esdras en eso. Le puedo asegurar que esta semana, hermano, usted va a tener dificultades. Diferentes maneras de pensar, va a disertar en algunos puntos de vista con las personas con las que usted se relaciona. El pecado de algunas personas le van a afectar a usted, pero ya está siendo enseñado de lo que hizo Esdras. Ahora vea la segunda cosa, la segunda marca de una oración confesional. Punto número 2, la oración confesional reconoce la misericordia ante el pecado. Versículos 8 y 9. Vea lo que dicen los versículos 8 y 9. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida
en nuestra servidumbre. Versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Entonces Esdras comienza él confesando el pecado del pueblo, él se añade al pecado del pueblo, aún sin haber pecado. Decíamos que es el ejemplo de Jesús, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Jesús, sin haber hecho nada, pagó también por nuestros pecados, ¿no es cierto? Pero vemos ahora entonces que Esdras le da un segundo giro a su oración, hermanos. ¿Y cuál es ese segundo giro? Es que él, después de reconocer su propio pecado, reconoce la misericordia de Dios a pesar del pecado del pueblo. Esto es impresionante ahorita que lo comience a explicar. Vea lo que dice el versículo 8, cómo comienza. Pero ahora, dice Esdras, sigue orando, Él está orando en voz alta, porque recuerde que estaba todo el pueblo en su hipocresía. Están quemando los animales en el segundo sacrificio y él se pone de pie y comienza a hablar fuertemente y a orar de esta manera. Y él dice, y ahora por un breve momento, imagínese a Esdras. Ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios. Esdras era consciente de que podía confesar su pecado sin temor alguno, porque conocía a un Dios misericordioso. Porque conocía que Dios jamás iba a rechazar un corazón contrito y humillado. Que si bien la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y me imagino que en la ley, continuamente, Esdras, que estudiaba la ley, estudiaba cómo le hablaba a su pueblo Israel cuando estaban en el desierto, habiéndolos liberado de Egipto, y habiéndoles dado las 613 leyes, resumida en 10 mandamientos con 2 tablas, ¿lo recuerda? Pero continuamente, cada vez que Dios daba una instrucción de un mandato, les decía por qué. Y les decía cuánto les amaba, cuánto amaba a su pueblo. Que si ellos no iban en pos de otros dioses, la misericordia siempre estaba presente. Esdras, hermanos, lo sabía. ¿Por qué? Porque tenía un don especial. No, era un hombre esforzado en conocer a su Dios. Por el contrario, el pueblo que no conocía a Dios y que cumplía solo religiosamente con sus sacrificios, con sus holocaustos, al no conocer a Dios, le tenía un pavor y un temor, y por eso escondía su pecado. Trataba de decirle a Dios, yo estoy cumpliendo. Es como cuando un creyente piensa que con venir o en otros momentos ir a misa y reunirse, está haciendo bien y es un buen cristiano. Yo en mi niñez pensaba de esa manera, en mi adolescencia, hermanos. A mí me enseñaron en la religión tradicional y yo podía hacer lo que yo quería de lunes a sábado y el domingo me sentía bueno, de verdad me sentía muy bueno. Y yo decía, a veces como estaba lleno de pecado, ya quería que llegara el domingo para limpiar un poco mis culpas. Y íbamos a misa de 7 de la mañana allá en el sur de la ciudad. Vivimos en Xochimilco, en la alcaldía, en un hermoso pueblo arrebolado. Pero todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, estábamos con mis papás cerca de la iglesia y a veces iba muy cargado. Pero era un permiso para yo seguir haciendo lo que yo quería. No es la excepción muchas veces en la iglesia cristiana, en que equivocadamente y con cristianos no enseñados correctamente, nos habituamos. Y entonces, pues en la semana soy Chucky y después el domingo ya soy un santo del pueblo de Dios. Y no hay conciencia de la transformación que Cristo hizo en nuestras vidas. En diferentes niveles, no estoy generalizando. Pero estoy diciendo que lo hay en la iglesia cristiana. Eso pasa.
Y eso estaba pasando aquí. Esdras podía confesar su pecado porque conocía la misericordia de Dios. Habacuc 3, versículos 1 y 2, nos enseñan cómo este profeta Habacuc conocía también la misericordia de Dios. Vea lo que dice Habacuc 3, versículos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc. Ahí lo tiene en la pantalla. Sobre Sigionot. Y dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice ahí? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Parece algo raro, hermanos. Pero ve cómo este profeta dice, ¿cómo empezó a tener temor? Por su palabra. Lo mismo que un creyente hoy teme a Dios cuando estudia su palabra a diario, cuando está frente a ella, cuando la palabra le muestra que está haciendo mal, que tal vez está atorando en un pecado. Solo la palabra. La conciencia lo puede hacer, hermanos, pero la conciencia no trabaja por medio de magia o por ósmosis. Te acusa, pero somos tan hábiles en nuestra naturaleza que acostumbrados a vivir de esa manera, sabemos cómo sanar rápidamente la conciencia que nos avisa que estamos mal. Pero cuando estamos frente a la palabra no hay escapatoria. Pero aquí el profeta dice, y temí. Pero en medio de ese temor, vea lo que dice en la última frase, en la ira, en el enojo que seguramente tienes, acuérdate de la misericordia. El profeta Habacuc siempre recuerda que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Humillado. Salmo 103, del 10 al 14. Vea también al salmista. Él, de una manera maravillosa, en el versículo 10, dice algo que tal vez usted ha dicho, ha leído, ha orado. Y él dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Qué hermosa oración del salmista! ¡Cuánta verdad, hermanos, en que este hombre que escribió estas palabras, inspirado por Dios, es el mismo Dios poniendo como ejemplo la actitud que Él siempre va a respaldar en nuestras oraciones? Sí, Señor, he hecho mucho mal, me he equivocado en este pensamiento. Un creyente verdadero, hermanos. Pero yo sé que eres un Dios misericordioso. Y con esa confianza vengo a decirte, he pensado mal, he actuado mal, he obrado mal. Pero el que no conoce a este Dios misericordioso, entonces va a empezar a esconderse. Va a empezar a orar consigo mismo y en lugar de aceptar su propia culpa, va a juzgar a quien tiene adelante. Eso es lo que había hecho Israel continuamente, es lo que estamos viendo que hace aquí, pero escuchen, es lo que también puede hacer un creyente verdadero que ama a Dios, pero que al no ser enseñado de repente se equivoca y entonces no se acuerda que tiene un Dios misericordioso para perdonarlo. ¿Cómo se ha manifestado la misericordia de Dios? Esdras lo tiene bien presente en el contexto de la oración que estamos leyendo. Vea lo que dice el versículo 8. Dice ahí el versículo 8. Después de que dice, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Vea lo que dice, para hacer que nos quedase un remanente libre. Hasta ahí haga una pausa. Esta frase que parece algo que no entendemos, ¿por qué? Bueno, que esté orando Esdras y que diga, para hacer un remanente, que nos quedase un remanente libre. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante que lo entendamos. ¿Qué significa esta frase que está orando Esdras? Está diciendo que en medio de la maldad y de tanta destrucción y de tanto castigo al pueblo de Israel por su negligencia, por su necedad, por su infidelidad,
Dios siempre, a lo largo de la historia hasta este momento, siempre apartaba un pequeño remanente para mostrar su misericordia. Siempre lo ha hecho. Y Esdras es consciente de eso. Y dice, tu misericordia siempre ha preservado, guardado un pequeño remanente. Esto a lo largo del profeta Isaías, él lo menciona continuamente. Vea conmigo Isaías 10, 21 al 23. Ahí está esa palabra, el remanente volverá. Isaías está con una visión de una profecía casi 100 años antes de que el pueblo de Judá fuera aplastado, gobernado por Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y entonces Dios manda a Isaías a avisarle al pueblo que si sigue con sus pecados, los va a castigar, les va a ir mal, los va a disciplinar. Y les dice en el capítulo 10, versículos 21 al 23, ya les dijo capítulos, ahorita vamos a ver el 1 para que usted vea qué impresionante es la denuncia de Dios, pero aquí en el 10 ya les está prometiendo que después de la esclavitud, dice, el remanente volverá. ¿Sabe cuál era ese remanente que va a volver? Este Esdras. Falta Nehemías, ya lo había hecho Jesuá, pero esta profecía se estaba cumpliendo en esta oración que está haciendo Esdras. Dice, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, muchos, millones, el remanente de él volverá, un pequeño remanente. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Vea lo que dice Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, ¿para qué vea, hermano? Para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat en las costas del mar. Una lista de todas las naciones que iban a gobernar a Israel por su rebeldía. Israel estaba castigado y en cautiverio por su rebeldía y Dios lo había permitido. Y él dice, pero en medio de todo ese castigo, de la esclavitud, yo siempre voy a rescatar para mí un remanente. Isaías 11:16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Hermanos, de Egipto salieron alrededor de 2 millones de personas rumbo a la tierra prometida. ¿Se acuerda cuántas personas llegaron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. La promesa era para los 2 millones, pero por su negligencia en el desierto, por estar acordándose de Egipto, de saber que Egipto era mejor, de estar reclamando comida, de estar reclamando agua, de estar murmurando contra Dios, Dios, de todas maneras, en medio de un pueblo rebelde y contumaz, infiel, rescata un pequeño remanente de 2 personas. Isaías 1:9. Vean lo que dice Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Cómo quedaron esas ciudades? Completamente destruidas. Entonces Isaías dice, si Dios no hubiese guardado ese pequeño remanente, pues estuviéramos destruidos, la nación judía no existiera. Y eso es lo que está hablando de esta primera manera, de la demostración de la misericordia de Dios. Escucha, hermano, hoy en día seguimos viendo, en medio de tanto pecado, en medio de tanta ofensa contra Dios, rechazo contra Dios, en medio de tanto, de un sistema mundial, usted y yo somos la muestra del pequeño remanente de Dios apartado para adorarle. Usted y yo somos la muestra de un pequeño remanente apartado para alabarle y adorarle. Usted y yo, hermanos, si voltea a su alrededor, ahí está manifestada la misericordia de Dios.
de haberlo rescatado. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Merecíamos seguir perdidos en nuestros delitos y pecados, pensando que éramos felices, pensando en el placer temporal continuo al cual estábamos esclavizados. Merecíamos un justo juicio de parte de Dios. Merecíamos, si hubiésemos muerto físicamente de esa manera, un justo juicio por cada obra de nuestra maldad. Pero escuche, en medio de nuestro rechazo deliberado a Dios, Él mostró su misericordia para con nosotros y nos apartó. Nos apartó. Lo triste de lo que le estoy diciendo es pensar que hubiese aquí personas, hombres o mujeres, sentados diciéndole a Dios: no me interesa tu misericordia, yo quiero seguir viviendo como a mí me gusta. Yo quiero seguir haciendo lo que a mí me place. Eso sería lo peligroso y triste esta mañana. Porque es lo que está orando Esdras, hermanos. Hay sacerdotes, levitas y el pueblo que van con sus animalitos a expiar sus pecados, a limpiar sus culpas, pero que después de hacerlo están haciendo lo que ellos quieren. Y el deseo de mi corazón es que no haya aquí un hombre o una mujer con esa actitud, porque escuche, está acarreando y acaparando ira para el día de la ira y juicio aún más fuerte que para un incrédulo. Lo dice el Nuevo Testamento, hermanos. Jesús, cuando vino, condenó más a los que aparentaban religiosidad, a los escribas y fariseos. Y por eso les enojaba que perdonara pecados a ladrones, a prostitutas. Si usted ve, las palabras más fuertes eran para los religiosos, para los que decían que eran buenos. Y es el deseo de mi corazón que en las iglesias no haya ese tipo de personas. Pero la primera pregunta del día, hermano, ¿se considera usted de esas personas? ¿Dios está hablando esta mañana a su vida, a su corazón? ¿O de verdad usted quiere seguir creciendo y madurando a la imagen de Cristo? Entiende el primer punto de la oración de Esdras y continuamente está confesando su propio pecado y el pecado de los demás como si fuera suyo. Y número 2, entiende la misericordia de Dios. Entiende que el precio que se pagó por usted fue la propia sangre de su Hijo Jesucristo. Y que cuando usted merecía ir justamente a seguir su vida, Dios le rescató en algún momento de esa vida vana, de esa vida inútil en la cual usted y yo vivíamos. Pero Dios mostró su misericordia y le trajo a un remanente pequeño. Le trajo un día a escuchar la palabra de Dios para que le dijera: yo te perdono. Te ofrezco mi perdón a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué va a hacer usted? Si es la primera vez que escucha el ofrecimiento de Dios y decirle que si sus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, van a quedar sus pecados, ¿qué va a hacer ante este ofrecimiento? La mayoría de nosotros, hermanos, ¿cómo llegamos el domingo? No se trata de que llegue usted culpa, pero con la disposición de saber que queremos y estamos delante de un Dios santo y que queremos ser mejores para Él y que nos sigue limpiando, que nos sigue purificando, que nos sigue moldeando a la hermosa imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, tanto una persona que tiene poco tiempo o una persona que tiene bastante tiempo, tenemos la misma responsabilidad, ¿lo ve? Porque recordamos la misericordia de Dios y de dónde nos sacó, de dónde nos rescató Él. Vea lo que dice a continuación. No solamente Esdras recuerda que Dios muestra su misericordia apartando un remanente, sino ahora dice también el versículo, lo que sigue del versículo 9, la provisión de un refugio. Dice, un lugar seguro en su santuario.
Bueno, estamos en el 8 todavía, para que no lo pierda yo. Un lugar seguro en su santuario. Y dice, ¿para qué es ese lugar seguro? A fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Esta frase, si la leemos así, la provisión de un refugio, pues no entendemos. Vea lo que significa la frase en hebreo. Un lugar seguro en su santuario. El lugar viene de la palabra hebrea makom, que significa eso, lugar. Pero seguro viene de la palabra yated, que significa estaca o clavija. Entonces lo leemos así a simple vista y dice, un lugar seguro a su santuario. Pero en lugar debería de decir, una estaca o una clavija segura. La estaca servía para el pueblo de Israel, que era nómada, para fijar las tiendas donde acampaban a todos los lugares donde iban, porque no tenían una ciudad, porque era un pueblo nómada que andaba errante. Pero todas las noches que tenían que descansar, construían sus tiendas y ponían clavijas o estacas para asegurar sus tiendas. Y esa es la palabra yated. Entonces aquí dice, yo hice una estaca, un lugar con estaca, un lugar fijo. Y ese lugar era Israel, una ciudad que él les había ofrecido. Pero aquí dice, en su santuario. Porque él había construido un templo en donde ellos podían ir y estar seguros, confesar sus pecados, estar delante de la presencia de Dios. Y ese era el lugar más seguro. Lo que representa hoy la iglesia. Ese lugar seguro, dice ahí, es su santuario, que viene de la palabra hebrea Kodesh, que significa apartado o exclusivo para la presencia de Dios. Para que entienda un poco más lo que significa la palabra seguro o estaca o clavija, vea rápidamente Isaías 54:2. Ahí Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda. Recuerde que la tienda era lo que construían. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y vea lo que dice al final. Y refuerza tus estacas. ¿Estacas de dónde? De las tiendas donde los judíos se cubrían de las intempestades del tiempo, etcétera. Pero hay otro uso de la palabra en el libro de Isaías que tal vez vamos a entender más lo que está diciendo en su oración Esdras. Vea lo que dice Isaías 22, 20 al 23. Isaías 22, 20 al 23. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré, aquí vea la palabra, como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces está hablando de un hombre, Eliakim, no se preocupe, no vamos a entrar a quién era Eliakim, pero sí se está hablando de este hombre porque Dios lo va a levantar y lo va a poner como un hombre que va a ser quien dirija espiritualmente al pueblo de Israel, pero este hombre es de la descendencia de David. Y escuche, dice al final en el 23, y lo hincaré o lo fijaré como clavo, ahí está la palabra otra vez, en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces lo que Esdras está diciendo es que Israel no solamente, hermano, escuche para que entendamos lo que está orando Esdras, no solamente Jehová mostró su misericordia apartando un pequeño remanente, sino a ese pequeño remanente lo puso en un lugar seguro, anclado, de donde nadie lo iba a quitar si él se comportaba correctamente, si él obedecía a Jehová, si no le daba la espalda a Jehová. Pero de incumplir su fidelidad, de romper los mandatos de Dios, iba a ser arrancado por completo de ese lugar seguro donde Jehová lo había puesto. Apocalipsis 3:7, ya en Apocalipsis, usando la misma palabra, vea lo que dice. Escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia, y esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es ese ángel? Es un símbolo del Señor Jesucristo. Esa clavija, ese lugar seguro, en ese momento era un templo para Israel, hermanos. Pero posteriormente ese lugar seguro se llama Jesucristo. Por eso es que el Nuevo Testamento está lleno de versículos que nos indican que nuestra salvación es segura, es eterna y que no se pierde. Porque esa clavija ya no es física. Porque esa clavija, hermano, ya no depende de nuestra condición, si nos portamos bien o mal. Depende de Jesús solamente y de su sacrificio que hizo ahí en la cruz del Calvario. Entonces nuestra salvación no está sentada en nosotros mismos. Y que a veces nos portamos mal y perdemos la salvación. Y que a veces nos portamos bien y la volvemos a ganar. De ninguna manera. Esa clavija y ese lugar seguro hoy se llama Jesús. Y Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que nuestra salvación es segura. Por eso es que podemos ahí manifestar la gran misericordia de Dios cuando envió a su propio Hijo. Esdras podía orar de esta manera porque sabía, hermanos, que Dios había mostrado su misericordia al apartar un pequeño remanente, del cual él era parte y por eso se encontraba nuevamente en Jerusalén, nuevamente en un templo reconstruido, y que el lugar seguro que Dios había preparado seguía ahí a través del templo. Esdras podía orar de esa manera. Vean lo que dice Zacarías 10, 3 y 4. Es una profecía contra los pastores de ese momento. Y vamos terminando, hermanos. Dice Zacarías 10, 3 y 4. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Esta frase muchas veces es importante recalcarla y salvar todas las veces que Dios habla de su enojo. Porque normalmente se corre el riesgo de siempre presentar un atributo de Dios como lo es el amor, la misericordia, la bondad, y nosotros apelar a ello, que es bueno. Pero olvidamos que otro atributo de Dios es su ira contra el pecado, su santidad que no tolera el pecado cerca de Él. Porque eso nos motiva a querer estar frente a Él en las mejores condiciones. ¿Está de acuerdo conmigo? Si perdemos de vista que Dios no puede estar cerca del pecado, si somos conscientes de eso, vamos a usar oraciones confesionales para pedir perdón y acercarnos confiadamente al trono de la gracia a pedir perdón. Pero si solo vemos al Dios de amor, al Dios de misericordia, pues vamos a hacer lo que queramos y de todos modos, como cada domingo apelamos al amor y la misericordia de Dios, viva, viva, podemos hacer lo que queramos, finalmente conocemos a un Dios de amor. No, hermano. Estamos frente a un Dios santo, justo, que no va a pagar con bien al que hace el mal, nunca, nunca. A un Dios que se aira del pecado. Entonces dice Zacarías, contra los pastores se ha encendido mi enojo, y vea, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, ¿ya vio ahí la frase? La clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Esta es una profecía de la piedra angular de la iglesia de Dios que se llama Jesucristo. La clavija hoy en día, hermanos, es Jesús. Esta profecía de Zacarías entonces apunta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Efesios 2:20 dice que la iglesia está cimentada y de ahí crece con todos nosotros, con esa piedra angular que es Jesucristo. La iglesia debe de saber que la piedra angular de hoy en día es Jesucristo. Quien no haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador debe escuchar esta mañana esto. Si de verdad estás cargado y trabajado, estás derrotado ante la vida que tienes, reconoces que el pecado que has cometido durante años ha ofendido a Dios, ha ofendido a las personas que dices amar, ha hecho demasiado daño. Si estás de veras cargado y trabajado,
Dice Jesús, ven a mí, que yo te haré descansar. Ven a mí, pero no como víctima, sino como el victimario que reconoce su pecado, que sabe que toda su vida ha hecho lo que ha querido, pero que ya está harto de eso, que está cargado, trabajado y cargado de eso. Y entonces Jesús dice, ven a mí y yo te haré descansar. Y te mostraré mi misericordia, mi perdón. Fue lo mismo que hizo con un joven rico, ¿recuerdan? Y el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Señor, desde mi niñez he guardado todos los mandamientos. Hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y el Señor dice que lo vio con amor, hermanos. Dice que lo amó, lo vio y lo amó. Y le dijo, una sola cosa te falta. Ve, toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sabemos que la historia relata que este joven rico se puso muy triste, se dio la vuelta y le dio la espalda a Jesús. Si tú no has aceptado a Cristo, pero esta mañana Dios te muestra, te ha señalado tu pecado, que la Biblia dice que no hay uno solo que haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno, y que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso, Dios está usando su palabra para redarguirte de tus pecados, para convencerte de tus pecados. Y tú te estás sintiendo por primera vez en tu vida pecador, no en tu propia perspectiva, sino en la perspectiva de Dios. Dios te dice esta mañana, ven a mí, arrepiéntete y cree en mí, y yo te voy a hacer descansar. Pero tal vez digas, y te vayas de este lugar, o termines de escuchar este video, de verlo, y digas, todavía puedo, no estoy tan cansado. Todavía puedo. Espérame un tiempo, Señor. Sí, acepto eso que dices. O te vayas enojado o triste como el joven rico. ¿Cómo te vas a ir? Si tiene poco que escuchas este mensaje, ¿cómo te vas a ir? El ofrecimiento es arrepiéntete, ven a Cristo, ven a Cristo. No apagues el video, ven a Cristo. No te vayas como el joven rico. Pero para nosotros, y con esto termino, para nosotros como creyentes, hermanos, ¿qué está pasando en estas semanas que hemos visto a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona un hombre de Dios como Esdras ante el pecado? ¿Te duele el pecado? Esta semana, hermanos, tú como yo pecamos. De verdad abrazamos lo que escuchamos el domingo pasado, el domingo antepasado, de hace 20 días. De verdad estamos siendo sensibles al pecado en donde cuando fallamos, porque hermanos, yo fallé esta semana, pero yo quise abrazar esta palabra y decir, Señor, yo voy a ti. Yo me equivoqué, yo voy a ti, yo quiero seguir el ejemplo de lo que nos estás enseñando en Esdras. Perdóname, no quiero justificarme en nada y en nadie, yo he fallado. Pero vengo a ti porque sé que eres un Dios misericordioso. Ayúdame, Señor. Y si tengo que ir a pedir perdón, muéstramelo. Si tengo que cambiar mi actitud, lo voy a hacer porque yo te amo. Porque tú me salvaste. Porque yo recuerdo que soy parte de ese remanente pequeño que no merecía ser salvado. Pero tú lo hiciste, Padre. Me sacaste del lodo. Me sacaste de esa vida vana, vacía, en que en algún momento no sabía a dónde ir, a dónde dirigirme. Y me ofreciste a Cristo Jesús para prometerme el cielo por la eternidad. Y nadie me puede arrebatar del amor de Cristo. Nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Por eso vengo a confesar mis pecados, Señor. Este es el ejemplo que me da el estudio de Esdras. Lo hiciste esta semana, hermano. ¿Te quieres comprometer a hacerlo? ¿A vivir esta palabra que Dios nos está enseñando?
¿De verdad lo quieres hacer? En cuanto te equivoques de pensamiento, palabra, saliendo de estas puertas, corre a Cristo, corre a orar de esta manera que estamos aprendiendo. Y no corras el riesgo de comenzar a orar contigo mismo, de justificarte y terminar señalando a quien tienes alrededor de por qué te comportas, hablas o piensas como lo hiciste. Porque entonces corres el riesgo de ver el pecado como lo veía el pueblo de Israel y hacer religión de esto. Y vas a seguir escuchando prédicas, yendo a estudios, viniendo el domingo. Como ese pueblo hacía sus sacrificios, pero Dios no estaba agradecido y los denuncia. Si tienes la actitud, hermano, si quieres pedirle a Dios esta mañana que ponga gracia en tu corazón para ser sensible al pecado, y quieres de verdad esta mañana pedirle que te ayude para que hoy mismo, saliendo de estas puertas, porque muchos saliendo de estas puertas, bueno, yo espero que aquí no, ¿verdad? Pero lo vi en otras iglesias. Saliendo de aquí se están peleando. Saliendo de aquí están en su carro con el claxon haciendo cosas raras. Y a veces hasta con el pescadito, que se convierte en piraña ahí, ¿verdad? Pero vea, el deseo de mi corazón es estudiar versículo a versículo, alimentarlo profundamente, para que estemos repletos de la palabra de Dios, pero sensibles al pecado. Si usted quiere pedirle a Dios de verdad que le ayude a usted, quiere orar por usted, no por el que tiene al lado, el que se quedó en casa, por usted, incline su rostro y oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Creador del cielo, la tierra y de todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Padre amoroso, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Perdónanos por ser insensibles a Él, Padre. Perdónanos, Padre, porque reconocemos esta mañana que nuestra naturaleza se deleita en justificarse de lo que hace, de lo que piensa. Que a lo bueno le llama al malo y a lo malo bueno. Que no sabemos distinguir, Señor, más que a nuestro propio juicio. Pero hoy, Padre, que hemos estado revisando el pecado a la luz de tu bendita palabra, nos hemos equivocado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos hablado, hemos pensado y hemos actuado de manera equivocada contra ti. Hemos lastimado corazones con nuestras actitudes, nuestras palabras. Y esta mañana, Señor, no queremos fijarnos en nadie que no seas tú, Señor. Perdónanos. Derrama tu gracia en nosotros. Venimos a confesar confiadamente, Padre, porque también hoy aprendimos de tu misericordia continua, tu gracia, tu perdón para con nosotros, porque recordamos de dónde nos sacaste, porque recordamos, Señor, que aún como cristianos nos has sacado de problemas tan enormes que vemos tu misericordia continuamente. Señor, porque a pesar de que nuestro pecado muchas veces nos ha decidido que tal vez no seamos salvos, el sacrificio de Jesús nos hace estar anclados, fijos en el sacrificio que hizo por nosotros y que un día vamos a estar contigo. Y por eso queremos cambiar, por eso queremos ser mejores, Padre. Derrama de tu gracia, Señor, esta mañana. Y que esta tu iglesia, Señor, que está mostrando su corazón, apelando a tu misericordia, pueda ser escuchada por ti. Te agradecemos juntos, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu perdón continuo. Y nos vamos, Señor, tranquilos, habiendo descansado solamente en ti, Señor. Y te rogamos que nadie se vaya, Señor, fingiendo. Te lo rogamos, Señor. En Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Buenos días.